Damos la bienvenida a la señora Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora nacional de Pachacuti, parte también de la CONAIE. Señora Velázquez, le saludamos nuevamente. ¿Qué sensación le quedó al conocer el balance de este diálogo del día de ayer? Buenos días, licenciado Cardoso. Qué gusto a los años compartir nuevamente acá los criterios. Sí, yo creo que hay que reconocer primero que hubo una voluntad política de las partes llegar a un diálogo después de esperar tanta cosa, y había muchísima especulación que unos querían imponer, que los otros no tenían tiempo, pero este momento los llegó. Pero salimos decepcionados según la información de nuestros compañeros dirigentes, que el día de ayer la recibimos, y de hecho que ahora ya es conocimiento de todos los medios de comunicación y la ciudadanía. De parte del Ejecutivo no hubo una respuesta concreta a las grandes demandas presentadas por la CONAIE y los diferentes sectores sociales organizados del Ecuador. No los ha existido, como por ejemplo en el tema de congelar el precio de los combustibles. Nosotros como alternativa hemos dicho, ok, no hay como la derogatoria por todas las condiciones del déficit económico, etcétera. Ok, listo, ya hemos aportado, ya hay una subida considerable del precio del combustible, y esto ha conllevado a la subida y al incremento de los precios imparables frente a los agroquímicos y frente a los productos de la canasta familiar. Por el contrario, el precio de las papas, de las habas, del melloco, la quinoa, las hortalizas, la yuca, etcétera, está por el piso, como por ejemplo el tema del costo del litro de leche, que en finca es de 0,42 centavos según un decreto, pero en la vida real no nos pagan más allá de los 34 centavos. Entonces, frente a esto hay una decepción muy grande para los que hacemos las estructuras, tanto de la CONAIE, así como de los sectores sociales afines a esta organización nacional. El hecho de que se haya abierto este espacio ayer es positivo, sin duda. El gobierno se reúne, dialoga, explica, pero le preguntamos, ¿escucha? Nosotros, él no escucha, simplemente porque lo que tenía que haber el presidente de la República el día de ayer debía haber preparado ya una respuesta concreta frente al planteamiento de dar de baja el decreto sobre la liberación del precio de los combustibles. Tenía que haber dado una respuesta frente al tema del alto costo de los productos de primera necesidad. Debía tener la respuesta, de hecho, cómo van a generar el empleo, cómo van a generar las fuentes de trabajo, cómo van a colocar los recursos tanto en la banca privada como en la pública para acceder al crédito al 1%. Debía tener la respuesta concreta de cómo se va a hacer a este planteamiento de que por la pandemia, la crisis económica nos afectó absolutamente a la mayoría de los productores que tenemos crédito ante las cooperativas y los bancos. Por ejemplo, ahí no tenemos una moratoria, por lo menos, digo, una moratoria de 1 año, no estamos pidiendo que nos regalen, sino una moratoria, y generar condiciones para poder cumplir con el compromiso. En ese sentido, no ha habido respuesta alguna, y mucho menos al tema minero, petrolero, pero obviamente el punto más álgido de esto, y que nos lleva y nos obliga al diálogo, no solamente con la CONAIE, sino con todos los sectores sociales del país, es el tema del precio de los combustibles. En lo que respecta a la organización o a las organizaciones indígenas, deberíamos decir, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Hay unidad? Ayer trascendió a través de los medios de comunicación que hubo problemas internos. El dirigente de la CONAICE, por ejemplo, Javier Aguavil, salió molesto, protestó, señalando básicamente de que Leonidas Issa había acaparado todo e incluso había bloqueado ciertos mensajes que otros dirigentes querían dejar ante el presidente. Es un poco de coordinación y falta de tiempo, y con todo el tema protocolario que deben manejar dentro de Carondelet, y claro, no hubo palabras para todos, no se pudo exponer todas las necesidades, que obviamente existen muchísimas particularidades tanto en la costa, en la sierra, como en la Amazonía, y de hecho puede ser
uno de los síntomas que de hecho nuestro compañero presidente de la CONAICE había manifestado es que no está muy visibilizado las demandas de los pueblos y las nacionalidades en el caso de la costa ecuatoriana. Frente a ello se ha hablado, se ha dialogado, pues o los compañeros dirigentes más bien van a tener muy en cuenta de que se tiene que visibilizar por igual las demandas de las tres regionales, porque son obviamente en términos económicos, sociales, culturales, civiles y ambientales, son completamente distintos y hay que saberlo llevar justamente con equidad los temas, en este caso, en el proceso de diálogo. Ya sabemos que su organización Pachacuti, que de alguna manera dobló la página de Yacu Pérez, pero Yacu Pérez se ha referido no precisamente a Pachacuti, pero sí a la CONAIE, criticando de antemano. Lo hizo antes de la reunión, señalando que la CONAIE tampoco tenía una apertura al diálogo. Pérez dijo que la CONAIE irá con exigencias, pero no con propuestas, y que esto será una barrera para el diálogo. Yo creo que no es tan así. La CONAIE siempre, la CONAIE y el Pachacuti, incluida el Ecuarunari, donde el doctor Pérez fue por 2 periodos directivos del Ecuarunari y una de las organizaciones regionales más fuertes de la CONAIE, siempre hemos tenido propuestas, siempre. Las propuestas han sido concretas, como la de ahora. La propuesta concreta frente a la subida de los precios de los combustibles, se ha dicho, señores, ok, listo, no podemos hacer la derogatoria, perfecto. Entonces la alternativa es congelar el precio al precio actual. Y eso será un alivio, no para la dirigencia de la CONAIE, no para la dirigencia de Pachacuti. Esto será un alivio para todos los empobrecidos de este país, que somos más del 80%. ¿Cómo va, por otra parte, la situación en la Asamblea, con el bloque de Pachacuti, con la presidencia de la Asamblea? Algo que se evidenció la semana pasada con la devolución del proyecto Creando Oportunidades es que no hay un soporte político en la Asamblea para apoyar los proyectos de Guillermo Lasso. No se trata de apoyar o no apoyar iniciativas de un presidente u otro presidente. La Asamblea Nacional, así como el Ejecutivo y el resto de los poderes del Estado, tienen que cumplir con su rol y tienen que cumplir con toda la burocracia que se ha implementado del propio Estado ecuatoriano, como por ejemplo, para presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, se tiene que cumplir con los requisitos reglamentarios, lo que manda la Constitución y lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese sentido, si no ha cumplido con estos requisitos, obviamente la Asamblea Nacional cumple con su rol de devolver el proyecto de ley para que pueda reconstruir o hacer en 2 propuestas legales, como por ejemplo dice la Constitución y la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, que las propuestas de ley no pueden abarcar ni afectar 2, 3 cuerpos legales, sino tiene que ser en una sola materia, como por ejemplo. Lo otro, el tema de la regresión de derechos es imposible, inaceptable para cualquier asambleísta o cualquier ciudadano. No podemos acoger a una regresión de derechos como la de los trabajadores. Varios puntos adicionales tenía la agenda que la CONAIE y los movimientos indígenas querían presentar al presidente de la República. El más visible y conflictivo quizá el de la eliminación de los decretos que incrementan los precios de los combustibles, pero muy cercano a esto está el extractivismo. Los sectores indígenas no quieren proyectos mineros ni petroleros en sus territorios y tampoco en sitios sensibles del país. Está también el tema de los créditos, la moratoria de deudas, el reclamo sobre políticas públicas para el agro, un rechazo a la flexibilización laboral que se pretendía con Creando Oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Alguna respuesta que les complazca recibieron el día de ayer? Justamente ninguna. Por eso dije que el punto más álgido de todos estos puntos álgidos también, pero el más visible es el tema de la liberación del precio de los combustibles. No hemos tenido respuestas específicas a más de decir, ok, vamos a seguir hablando en las mesas técnicas. Ya tenemos
la experiencia en el recorrido histórico, que las mesas técnicas de trabajo no han dado resultados, porque las mesas técnicas no están las personas que tienen que tomar decisiones políticas, no están, simplemente vienen delegados o funcionarios que no tienen poder de decisión. En ese sentido, analizará el Consejo Ampliado de la CONAIE si es que acepta o no asistir a las mesas técnicas que el gobierno ha propuesto, porque en una mesa técnica no se define la voluntad política de hacer la explotación minera o petrolera en tierras o territorios de los pueblos y las nacionalidades. En una mesa técnica no pueden terminar de definir si es que se explota o no la minería en los humedales, o si se explotan en aquellos sitios sensibles o declaradas áreas ecológicas o de reserva ecológica en el país. Entonces, eso no, se manda por la voluntad política y el cumplimiento de la Constitución. Y ahora, ¿qué viene, señora Velázquez, desde la CONAIE? ¿Se buscarán más espacios de diálogo o se propondrán otro tipo de iniciativas? El diálogo siempre estará abierto. El movimiento indígena, los sectores sociales afines al movimiento como es la CONAIE, siempre dispuestos al diálogo con las propuestas que hemos presentado, las seguiremos presentando, pero está ya en manos del Ejecutivo de tomar o no estas propuestas que la hemos hecho desde los diferentes sectores sociales del país, pero sí diciendo una vez más que todos nosotros queremos gobernabilidad, paz, tranquilidad, trabajo, fuentes de empleo, queremos una economía, una soberanía alimentaria para el consumo interno del país. Estamos prestos a seguir trabajando como siempre la hemos hecho los ciudadanos de a pie. Así como los precios de los combustibles seguirán subiendo, señora Velázquez, los decretos 95 y 151 están vigentes, están siendo aplicados en diferentes instancias del Estado. Se está catalizando los procesos para favorecer a las compañías petroleras y a las compañías mineras. ¿Qué va a hacer Pachacuti? ¿Qué va a hacer la CONAIE al respecto? Insisto, esa decisión las toma el Consejo Político el Consejo Ampliado de la CONAIE. Los dirigentes lo único que hacemos es ejecutar esas decisiones. En próximos días será convocado ya el Consejo Ampliado para poder hacer análisis de todo esto y tomarán las decisiones respectivas. ¿Qué reflexiones ha tenido usted personalmente sobre esa información que fluyó el día domingo de los papeles de Pandora o Pandora Papers? Ahora ha habido Pandora Papers, antes había Panama Papers, etcétera, ¿no es cierto? También ha habido Pandora Papers ahora y encabezando el primer magistrado, el primer personero de este país, como es el presidente de la República. Y bueno, claro, ahora no se trata del movimiento Pachacuti, no se trata de uno de nuestros asambleístas o de nuestros dirigentes, porque si no, nos caían todos y todas sobre nosotros. Ahora se trata de un presidente de la República, de un representante de la derecha ecuatoriana, pues solamente se ha mencionado y ahí está, pero sí les decimos que este es el ejemplo que nos están dando. Y no sé si todos los ecuatorianos compartamos con esto de Pandora Papers. La honestidad no se dice, la honestidad se practica. Y por eso nosotros vamos a seguir siempre luchando contra la corrupción, a pesar de todos los ataques que podamos recibir. Y nosotros entendemos que es un ataque del tema político porque se acercan el 2023, el 2025 y saben que somos una de las primeras fuerzas políticas en el país. Vamos a seguir luchando por el bienestar y por los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Gracias, señora Velázquez, por habernos acompañado en esta mañana. Licenciada, usted muy amable y bendiciones. Cecilia Velázquez es la subcoordinadora nacional de Pachacuti. Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.